entender las cosas. ¿Qué es tener entendimiento? Y una vez yo prediqué, estando recién salido a la obra, Dios me dio algo y eso marcó mi vida, porque cuando predicaba y veía gente que se reía, se burlaba, y yo no entendía, de pronto humanamente uno se incomoda. Y Dios me dio estas palabras: que la ignorancia más grande de una persona es hablar de lo que no sabe. Cuando usted no entiende alguna cosa y usted necesita de aquello y no entiende, no comprende, se confunde, es posible que le da impaciencia o de pronto le da risa porque no entiende. Hay un versículo, hermano, en San Juan 3, el verso 11, donde hay una conversación muy conocida de todos los lectores de la Biblia del Señor Jesús y Nicodemo. Y este versículo 11 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, estamos en Jueces, ¿verdad? Dice: mire, hermanos, y yo quiero que preste atención, porque el cristiano tiene que ser una persona entendida para que sepa realmente usar y cumplir los mandamientos del Señor. Dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, y dice, y no recibís nuestro testimonio. Estaba hablando con Nicodemo el Señor, un hombre maestro de Israel. Y cuando el Señor empezó a hablarle del nuevo nacimiento, él no tenía entendimiento de nada. Por eso el Señor le dijo: de lo que sabemos hablamos, y le habló del nacimiento biológico, le dijo lo que es nacido de la carne, carne es. Le dijo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y él estaba sin entendimiento. Hay veces que nosotros estamos en una reunión y están hablando un tema, pero miren cómo es el mundo encerrado en su oscuridad. Muchos hermanos saben aquí que la gente de los que estamos aquí, que asistían a misa, no entendían nada. Y había un dicho que cuando alguien le decía algo a otro, le decía: ¿entendiste? Digo, como si estuviera en misa. Quería decir que no había entendido nada. Y si sigue escuchando, menos sigue entendiendo, porque hablaban en latín, una cantidad de cosas que no edificaban a nadie. La palabra de Dios es clara. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Entender es comprender. Entender es conocer. Entender es saber. Tener una idea clara de las cosas que manejamos, que tenemos. Qué bonito cuando una persona es profesional en algo y maneja aquellas cosas. Usted ve cómo una persona ejecuta la música en la guitarra, y uno ve que eso mueve los dedos y uno dice: qué difícil es. Pero para él ya no es difícil porque él entiende. Para el que entiende no es difícil, pero para el que no entiende eso le es difícil.
cristiano, hermano, que no está interesado en comprender, en saber qué es lo que Dios quiere. El que no está interesado en entender, pues todo el tiempo estará allí y nunca podrá convertirse al Señor, porque la conversión viene por entender. Dice el Salmo 111, el verso 10. Un versículo muy bonito, muy llamativo. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero mire que está detallado. Buen entendimiento tienen todos aquellos que practican. Y si usted no entiende los mandamientos de Dios, ¿cómo los va a poner en práctica? Si usted no comprende, ¿cómo va entonces a poner en práctica los mandamientos del Señor? Hermano, si usted adquiere conocimiento de parte de Dios, el entendimiento es algo maravilloso. El proverbista dice en el capítulo 16, el verso 22 de Proverbios. Proverbios capítulo 16, mire lo hermoso que es, ¿no? Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. O sea, quiere decir, el conocimiento de los necios es necedad, porque ellos hablan de lo que no saben. Ellos creen que son sabios, y la persona que dice que es sabia no sabe lo que debe saber. Porque el conocimiento no está en aquellos que dicen que saben. Este conocimiento del cristianismo dice que Dios lo escondió de los sabios y entendidos y se lo reveló a los niños. Quiere decir que esto es una revelación. No importa tener un cartón, un certificado de una academia para decir, vea, yo cursé esto, estudié esto y lo otro. Pero hay personas que entre más estudian, más se embrutecen. Porque el conocimiento de Dios no es a través de lo que el hombre piensa. Dice, el principio de la sabiduría es cuando el cristiano empieza a respetar a Dios. Y a Dios se respeta cuando escuchamos sus mandamientos. Si volvemos al Salmo que leímos, al Salmo 119, a mí me llama la atención porque el salmista está expresando algo. En todo este Salmo 119 hay unas porciones importantes. Dice el verso 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. O sea, cuando una persona no tiene entendimiento, los estatutos de Dios están lejos. Y muchos lo buscan por otros caminos. Pero si Dios nos enseña por dónde podemos ir directo a los estatutos, eso es lo que está diciendo el salmista. Y dice, y si tú me guías por ese camino, yo los guardaré hasta el fin, teniendo el entendimiento. Por eso dice el verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hay mucha gente, hermanos, a veces uno critica y habla y señala y juzga, pero hermano, realmente para que una persona viva la vida cristiana tiene que tener el entendimiento que da Dios. Porque hay mucha gente caprichosa que vive el evangelio de cualquier manera. Pero aquí el salmista está diciendo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Y el producto, hermanos, de este regalo que Dios da es cuando hay un verdadero arrepentimiento.
cuando una persona realmente se ha convertido al Señor, según lo que dice el Salmo 32, que muchos lo conocen, el Salmo 32, que habla de la dicha, ¿de qué? La dicha del perdón. O sea, el estar perdonado es sentir una alegría inmensa, una felicidad, una dicha, una bienaventuranza. Y dice el salmista en el verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Entonces dice Dios, te haré entender. ¿Cierto que es Dios el que hace entender? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. ¿Usted no le parece, hermano, que de pronto ni en su propia familia lo tuvieron a usted en cuenta? En el barrio es posible que lo han menospreciado. En el trabajo, una cantidad de cosas negativas en el entorno de su vida. Pero hermano, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, fijar sus ojos en nosotros, eso es algo grande, algo maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Pero el problema es que cuando una persona no está convertida al Señor, no entiende. El patriarca Job, uno de sus amigos habló con él, Eliú. En Job capítulo 33, el verso 14, dentro de la conversación, dijo Eliú estas palabras: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Imagínense cuántas personas no le han dicho a usted que han escuchado el evangelio, vienen a culto, cantan, y de pronto usted le dice, bueno, ¿y usted cuándo se va a convertir al Señor? No, cuando Dios me llame. Y todas las veces que escuche el evangelio, Dios lo está llamando, pero el hombre no entiende. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros y seguimos en la misma situación? Porque escuchamos, oímos, pero no entendemos. Pero cuando hay entendimiento, hermano, el que entiende sabe que si no hace las cosas correctas, sabe lo que le espera. Por eso hay que entender la palabra y entender los juicios de Dios. O de no seguimos como religiosos. No, Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios, siendo tan bueno, me va a condenar, me va a castigar? Sabiendo que la Biblia dice que Dios es justo y le pagará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Eso es ser justo. Amén. Esta es una de las razones importantes, como dice Proverbios 29, el verso 19. El hombre es un esclavo, es un siervo. Dice, el siervo no se corrige con palabras. Por eso es que usted ve que el trato que le dan a un soldado es algo terrible. A veces hay patadas, hay gritos. Si una persona no tiene educación para que pueda obedecer algo, tiene que estar gritando. Pero aquel que tiene entendimiento, no hay necesidad de obligarlo ni de gritarlo, sino que la persona entiende y sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque eso es lo importante.
El entendimiento nos lleva a saber lo que tenemos que hacer. Miren, los discípulos tenían una preocupación. El Señor les hablaba en parábolas a las multitudes. San Mateo capítulo 13, verso 10. 13, verso 10 dice: entonces, miren la preocupación de los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Verso 11. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros, o sea, hablando de los discípulos, a ustedes, os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿usted no cree que es un privilegio, hermano? Gloria a Dios. Viva el Dios de la gloria. Aleluya. El presidente santo no sabe lo que usted sabe. Y él es el presidente de Colombia. Me decía un hermano del campo, de pronto muy tosco para hablar: hermano, es que yo soy muy bruto. Yo quiero ir al culto y cuando vaya allá no quiero que el Espíritu Santo me revuelque, hermano. Es su forma de expresar las cosas. Y yo me senté con él y le dije: hermano, usted piensa que usted es bruto. Esa es su concepción en su mente. Yo le dije: y usted es más sabio que cualquier sabio de este mundo. ¿Usted por qué se hizo bautizar? ¿Porque vio a otros? No, porque fue para el perdón de mis pecados. Y eso no lo sabe mucha gente. Y no lo entiende, pero usted lo ha entendido. Mire que usted es más sabio que los sabios. Hermano, en este camino, ustedes lo conocen y saben que por todo que sea la persona, no se extravía, porque el Señor le da entendimiento. El que tiene entendimiento, no hay que estar detrás de él diciendo: hermano, no haga esto, porque su misma conciencia le dice qué debe hacer y qué no debe hacer, porque tiene entendimiento del temor de Dios. Y miren lo que dice el proverbista en el capítulo 28, el verso 5. Hay una diferencia allí. Los hombres malos no entienden el juicio. Hermano, si el mundo conociera lo que viene, y lo que describe la revelación de Juan, que es el libro de Apocalipsis, dice que ese día que el Señor aparezca en las nubes, dice: los grandes, los capitanes, los reyes, los hombres importantes, dicen que chocarán una rodilla con la otra y gritarán: escondednos del rostro de ese que está sentado en el trono, porque no podrán resistir la gloria con que el Señor se manifestará. Mas dice el profeta Malaquías: más los que teméis a Jehová, ese día nacerá el sol de justicia, y vosotros saltaréis como becerros en la manada. ¿Te ha visto en el potrero, en el corral? Vamos a hablar de una vaca con su becerro pequeño, ¿no? Cuando empieza a brincar, cuando está al lado de la mamá, él comienza a brincar porque está contento, porque él se siente protegido. Y allí, en esa alegría, es que vamos a olvidar todo lo que sufrimos, porque entendimos que seguir al Señor era lo mejor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dice San Lucas 9, el verso 45. Lucas 9, el verso 45 dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras.
Mire que cuando uno no sabe algo tiene temor, pero cuando usted sabe y tiene entendimiento de las cosas, usted tiene libertad. Amén, aleluya. Pero cuando usted no sabe las cosas, usted tiene duda. Por eso hay lugares de enseñanza que se convierten como un lugar de intimidación para nosotros. Y a veces es tan fuerte la intimidación porque no tenemos la confianza que cuando dice el predicador, hermano, ¿usted qué cree? ¿Qué quiere decir esto? Y usted no tiene libertad para decir. Pero si usted tiene entendimiento, está en libertad. Hermano, esto quiere decir esto y esto y esto. Aunque tenga un parecido de lo que quiere ser, de lo que quiere decir, pues tiene un acercamiento porque tiene conocimiento, entiende las cosas. Eso es algo importante, el entendimiento, porque es manantial de vida. Y ese manantial de vida comienza a correr. Es extraño, hermano, uno tratar de pensar. Los discípulos duraron 3 años con el Señor. Durante esos 3 años Jesús comenzó a decirles, ya al final comenzó ya no solo a enseñarles, sino a recalcar las cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén. Iba a ser maltratado por los principales sacerdotes y aún va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Y mire, cuando el Señor murió, como los discípulos no habían entendido toda la Escritura, por eso después que el Señor, cuando Él resucitó de entre los muertos, se encontró con ellos, y ¿qué tuvo que hacer el Señor? Dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En la congregación hay gente que lleva años y no han entendido las Escrituras. Usted no necesita saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Hermano, yo he leído la Biblia varias veces. No, ese no es el entendimiento. El entendimiento es cuando usted lea, entienda. Eso es lo que dice la Biblia, el que lea, entienda. Pero a veces nosotros leemos la Biblia como una costumbre. No, es que allá nos dijeron que uno debe leer un capítulo de la Biblia y se pone a leer el libro de Cantares. Se pone a leer profecías que no entiende y se confunde una cosa con otra. Yo he escuchado hermanos que dicen, uy, qué miedo, yo no leo ese libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. El salmista, en el versículo del Salmo 119, verso 34, que ya leímos, él está diciendo al Señor, dame entendimiento. Porque el único que puede dar, por cuanto es la fuente del entendimiento, es el Señor. Porque Él dijo, te enseñaré, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Gloria a Dios. ¿Usted recuerda lo que Felipe le dijo al eunuco? Él iba leyendo, ¿no? Y él estaba leyendo el libro del profeta Isaías y vio como esa crueldad que hacían con ese hombre. Y como él estaba de pronto confundido, no sabía, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, porque había una necesidad. Y la primera pregunta que le hizo Felipe al eunuco fue, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y cuando Felipe se sentó al lado de él, le dijo, ¿de quién dice el profeta? ¿De él o de otra persona? Y dice la Biblia que desde esa escritura empezó Felipe a explicarle
el Evangelio del Señor Jesús. Porque en Felipe había el conocimiento. Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos, cuando uno explica lo que entiende. Aunque no tenga mucho argumento, pero va a entender. La gente comprende, porque el que está explicando tiene entendimiento de lo que habla, porque de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Hay hermanos que no tienen mucho conocimiento, pero entienden las cosas. Lo poco lo entienden. Recuerdo a ese hermano que no tenía mucho conocimiento, pero él le dijo a mi suegro, que estaba con toda la coyuntura hinchada porque tenía artritis, y le dijo: allá en mi iglesia donde yo me reúno, oran por los enfermos y Dios los sana. Porque no solamente había visto, sino que él había creído también. Y entonces él le dijo: bueno, y si eso es así, ¿usted por qué no ora por mí? Pero como ya había empeñado la palabra del Señor y la promesa de Dios, oró por él, y aunque no era un predicador, Dios lo sanó. Porque cuando usted hace las cosas con entendimiento, Dios no es que lo va a respaldar porque usted es fulano de tal. Dios respalda la palabra. Mire lo que él dice: ya en la iglesia donde yo me reúno, oran a Dios por los enfermos y el Señor los sana. Cuando usted dice esto con entendimiento, hermano, eso es una firmeza maravillosa. Gloria al Señor. Dios hizo una suma, hermanos. Antes del hombre convertirse al Señor, hizo una suma y comenzó a colocar la suma de los judíos, todas las generaciones. Romanos capítulo 3, el verso 11. Y vamos a ver la totalidad. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. ¿Cómo dice el total de la suma? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. O sea, ni en los judíos había entendimiento, mucho menos en los gentiles, que estaban tan lejos de Dios. Pero Dios hizo una suma para, dice, encerrarlo a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué bonito entender eso, ¿verdad? Que no importa que seamos de tal parte, lo importante es que ese Dios maravilloso haya tenido misericordia de nosotros. Por eso Pablo testifica en Efesios 3, el verso 3 y 4. Efesios capítulo 3, el verso 3 y 4, testifica Pablo que por una revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice el apóstol Pablo que a él no se lo reveló carne ni sangre, sino el mismo Jesucristo se le reveló a él. Y él no está diciendo argumentos raros, sino es la verdad. Porque cuando él cayó derribado en el camino hacia Damasco, él sintió que había una fuerza poderosa. Y un judío no le dice Señor a nadie, pero cuando vio que ese poder lo derribó y escuchó esa voz, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo que humillarlo y decir: ¿quién eres, Señor? Le tuvo que decir Señor, porque vio que era el Todopoderoso. Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas. O sea, hermano, unas puntas de hierro, y
ponerle usted a darle puñetazos. Eso es muy difícil. Con Él no podemos. ¿Usted no cree que es mejor rendirnos y decirle, Señor, dame entendimiento? Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pedro dice en capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el verso 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Uno dice, ¿de dónde vienen o salen los falsos testimonios? De en medio de nosotros. Aquí los hermanos son testigos que muchos han salido y están predicando otras cosas, porque no tuvieron la revelación. Pero el que tiene la revelación permanece, porque entiende la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Y qué sucede, hermanos? Porque tienen el entendimiento como Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Usted, hermano, y yo, si no nos arrepentimos de verdad, si no nos convertimos al Señor, seguimos en la misma situación. En vez de avanzar, retrocedemos o caminamos como el cangrejo. Los que no conocen el cangrejo no camina hacia adelante, sino a los lados, y así no avanza el camino. El camino hay que seguirlo adelante. Como dice el paisa, ¿no? Para adelante o para adelante, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos entender que cuando hay el entendimiento, la iluminación, hermano, usted no cambia la salvación por cualquier cosa. Por ejemplo, ahora tengo el privilegio de servir al Señor, soy pastor. Pero yo no voy a ser salvo porque soy pastor. Un día ya no podré ejercer el pastorado. Pero si Dios me tiene con vida, yo tengo que seguir, porque lo más grande es la salvación. Y todos podemos obtener la salvación. ¿Cierto que sí? Pero si tenemos entendimiento, gloria a Dios. Qué bueno. Como dice el proverbista, capítulo 15, verso 14. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 15, el verso 14, dice el proverbista: Viva el Dios de la gloria. Aleluya. el corazón entendido. Por eso es que muchos buscan y se desvían porque son ignorantes. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Cuando usted ve que un hombre, una mujer, se ha convertido al Señor, es una persona temerosa, y de pronto usted sale con una charla, la persona no se siente bien, porque es una persona que ha entendido que Dios es un ser digno de respeto. Amén, amén. Pero muchos no entienden esa parte, y por eso hasta chistes verdes, como dicen por ahí, se ponen a decir para hacer reír a la gente. Pero ¿cómo se sentirá el Señor? Que usted es un insensato. Ahora, hermanos, en las congregaciones de nuestra iglesia hay muchos profesionales, y gracias a Dios por eso. Qué hermoso ver jóvenes, mujeres, hombres, profesionales. Me da alegría de ver unas hermanas jóvenes que van y ya son abogadas, enseñándonos todos los caminos de la ley para que nosotros podamos tener conocimiento
de cómo proceder en cualquier momento. Porque todo esto es importante. Imagínense un pastor, llega un hermano, me está sucediendo esto. Ay, hermano, yo no sé. Pues si yo no sé, yo le digo, hermano, espéreme, yo averiguo. Porque uno tiene que buscar la solución. Y los hermanos en la iglesia, no solamente el pastor, es como una fuente de solución para los problemas en la congregación. Y esto es importante. Imagínense que nosotros fuimos levantados en la infancia espiritual, que en un culto había que tumbar las bancas. Si no le tumbaban las bancas, no había bendición. Hermanos que salían reventados. No, ese es el espíritu, hermano. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 15. Cuando usted está tomado, hermano, hablando en otras lenguas, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu. ¿Pero qué dice? Pero oraré también con el entendimiento. O sea que un cristiano no se enloquece, no golpea a los demás, porque el Espíritu Santo no es desordenado. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también. Amén, aleluya. Yo no sé si la hermana Lady ha oído un coro que dice, y volaré, y volaré. Y ahora eso lo están cantando y la gente se pone a volar. Yo no sé si se despegan del piso, pero, hermano, pero todos buscando la manera. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que bailar alabando al Señor? Porque la Biblia dice que Él convirtió la tristeza, el luto en baile. Pero lo que quiere decir la Biblia es que el baile es una alegría, ¿no? Pero no quiere decir que nosotros tenemos que ejecutar el baile para demostrar que estamos alegres. Pero ahora hay un invento, porque es que, hermano, de esos grupos religiosos del mundo, muchos jóvenes miran allá y miran, y eso lo quieren meter a la iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo se ha dejado de mover en la iglesia en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque el movimiento lo hace la gente. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el movimiento en la iglesia debe ser del Espíritu Santo y no de nosotros. Ya si usted se mueve porque el Espíritu lo mueve, ya eso es algo diferente. Pero demostrar una alegría tratando de manifestar algo que no es así. Qué bueno que nosotros tengamos entendimiento cuál es la acción del Espíritu Santo. En el Salmo 119, el verso 169. Salmo 119, verso 169. Dice, lleve mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a ¿qué? A tu palabra, porque esa es la que nos instruye, la que nos da entendimiento. A través de la palabra aprendemos. Hermano, si yo me pongo a preguntar esta noche, hermano, ¿para qué lo llamó el Señor a usted? Y usted dirá, bueno, hay tantos conceptos, tantos argumentos, tantas cosas que decir. El Señor me llamó porque yo era pecador. El Señor me llamó porque Él tuvo amor, porque tuvo misericordia. Pero a veces nosotros no entendemos. A usted le han regalado algo tan valioso, pero usted no valora lo que tiene, porque no tiene entendimiento qué es lo que ha recibido. En Efesios 1:18, el apóstol Pablo, a partir del verso 17, está haciendo
una aclaración. Efesios 1, el verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? No en el conocimiento de la psicología, como ahora a muchos les gusta. No estoy en contra de esta ciencia, pero se están muchos desviando. Y dice el verso 18: para que alumbre ¿qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Usted sabe, hermano, lo que Dios nos ha dado. No es que nos va a dar, ya nos dio el derecho de ser herederos, porque somos herederos y coherederos con Cristo. De tal manera que el apóstol Pablo, con mucha anticipación, dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y él, cuando dijo eso, no había muerto todavía, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, ¿usted entiende cuál es esa esperanza que Dios le ha dado? Por allá decía un hombre que no sabía ni leer. No sé de dónde aprendió él, pero él dice: la esperanza no llena, pero mantiene. Él quería decir que a pesar de que estemos con hambre, sufriendo, hay una gran esperanza, como lo hace el labrador, ¿cierto? Usted sabe, hermanos, yo conocí a algunos familiares que eran labradores de la tierra, y eso, cuando se va a sembrar, antes de la siembra hay que preparar el terreno, y a veces se aguanta el calor, la lluvia, una cantidad de cosas, y se aguanta hambre, pero están sembrando con esa esperanza de que esa semilla un día va a dar un resultado que va a calmar todos esos sufrimientos, todo eso que se tuvo durante el cultivo. Dice Santiago 5:7, escuche, Santiago capítulo 5, el verso 7. Bendito el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta qué? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermanos, la iglesia hoy necesita esa lluvia del cielo. Hay muchas cosas que nosotros hemos inventado, hay muchas cosas que han opacado, pero yo quiero invitar esta noche a los entendidos. Porque la Biblia dice que los entendidos resplandecerán en el firmamento. Hermano, usted sabe para dónde va, usted sabe para qué lo llamó el Señor, usted sabe lo que ha recibido. ¿Por qué muchos lo entregan como por las bagatelas del mundo y hacen las cosas sin entendimiento? Hacen como los niños, ¿cierto? El nietecito que tengo, que ya tiene 3 añitos o 2 años, estoy como 3 años, ¿no? Llamó a la abuelita en estos días, porque como él vio en la congregación que muchos jóvenes tenían la camiseta de la selección, dice: mamita, ¿por qué no me compras la camiseta de la selección? Porque habla claro. Que los niños, lo que ellos ven, eso es lo que quieren hacer. Amén. ¿Usted cree que una persona, hermano, que tenga entendimiento va a mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios? El que es cristiano entiende que nosotros vamos para el cielo, y los que aman a este mundo se van para otro lado, muy lejos de Dios.
menos que nosotros podamos entender, hermano. Uno humanamente, lógicamente, uno del país donde pertenece, todas las cosas buenas las quiere para el país. Y así sea una guerra, uno quiere que el país gane. Así sea derramando sangre, pero uno no quiere que el país de uno pierda. Pero eso son conceptos humanos. Pero Dios, hermanos, nos mandó a prepararnos. Es para el reino de los cielos. ¡Viva el Rey de la Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Para dónde va el camino de la vida? Yo le pregunto. ¿El camino de la vida para dónde va? Es hacia arriba. Los que han resucitado con Cristo, ¿dónde hay que poner la mirada? En las cosas de arriba. Porque vuestra vida está escondida en Cristo. Aleluya. Nuestro refugio es el Dios Todopoderoso. Y yo no voy a cambiar esa salvación tan grande que Dios me ha dado por bagatelas de este mundo. Si usted a un niño de 2 años, 3 años, le regala un reloj, hermano, puede ser de $1.000.000 pesos. Dice, mi hijo, o al niño tal le regalé un reloj que vale $1.000.000 pesos. Pero ese niño ahí en la calle o con cualquiera, le brinda un bombombú y le cambia el reloj ese fino por un bombombú y le costó el bombombú $1.000.000 pesos. ¿Cuántos están entregando la salvación por cualquier cosa? No, yo no quiero seguir, no vuelvo más. Yo quiero que esta noche los entendidos se levanten, porque hay que luchar hasta el fin. Amén. Hay que luchar hasta el fin. Porque el que guarde esta voluntad de Dios hasta el fin será coronado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Se viene a mi mente, hermano, cuando empezó la violencia, que muchos templos de nuestra iglesia fueron cerrados. Y un hermano por temor negó ser cristiano. Y cuando negó, dijo el que comandaba el grupo, mátenlo, asesínenlo. Y lo mataron delante de los demás. Qué cobardía es negar que somos hijos de Dios. Y uno de ese grupo que no conocía el Evangelio se paró delante del que ordenó la muerte de aquel que decía ser cristiano. Dice, mátenme a mí también. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te enloqueciste? No. Lo que pasa es que yo vi que su cuerpo se quitó y yo vi que quedó una corona. Él despreció esa corona y yo quiero esa corona. Gloria al Señor. Si tú y yo no cuidamos, hermanos, otro tomará esa corona. Aleluya. Qué bueno que Dios nos dé entendimiento. Aleluya. Señor, dame entendimiento para conocer tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Usted de pie, por favor. Yo no sé si usted se quiere acercar al altar. Señor, en esta noche, yo quiero que tú me des entendimiento para conocer qué es lo que tú tienes para mí, lo que me has dado. Porque, hermano, les digo, es grande lo que Dios nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre de Jesús. Habla con el Señor. Habla con Él.
celestial, gracias te damos en esta noche por este bello momento que podemos disfrutar en tu presencia, Señor. Gracias porque has iluminado nuestro entendimiento para conocer el camino en que debemos andar, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Permite, oh Dios, que todos podamos entender este regalo tan precioso que nos has dado, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, guarda a cada uno de mis hermanos al regreso a sus hogares, Señor, porque tú eres nuestro guardador. Gracias por cada uno de los hermanos y a unos amigos que nos han acompañado, Señor. Despídenos en paz y en comunión y que podamos, Señor Jesús, seguir disfrutando de este entendimiento que nos has dado, Señor. Aleluya, Jesús. Amén. Gritemos todos, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano, una feliz noche.